Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a esta aula express basada en educación y gestión emocional que corresponde al tema de las decepciones. Para comenzar, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es una decepción? ¿O qué implica experimentar una decepción? Una decepción ocurre cuando nuestras expectativas no se cumplen. Esperamos que algo específico suceda o que alguien actúe de una manera determinada. Y cuando eso no ocurre sentimos decepción. A menudo esto ocurre porque tenemos la costumbre de hacer comparaciones. En nuestras mentes diseñamos y modelamos la vida que nos gustaría tener. Sin embargo, cuando comparamos ese sueño con la realidad y vemos que no coinciden, sentimos la decepción. Esta decepción a menudo se debe a que rechazamos nuestra vida tal como es y preferimos soñar con cómo debería ser. La decepción es, en esencia, el choque entre nuestra fantasía y la realidad. Este sentimiento de dolor y sufrimiento surge cuando nos damos cuenta de que hemos construido castillos en el aire, es decir, cuando lo que imaginamos no se materializa. El dolor de las decepciones varía según la distancia entre nuestras expectativas y la realidad. No se trata de lo altas que sean nuestras expectativas, sino de cuán alejadas están de lo que realmente puede suceder. Pero hay algo importante a tener en cuenta. Una decepción es simplemente una expectativa no cumplida. Estas expectativas nacen dentro de nosotros mismos a través de un proceso interno. En la gestión emocional estudiamos el grupo de las expectativas que se compone de 3 aspectos nocivos: la falsa esperanza, la completa seguridad y el egocentrismo. La falsa esperanza es cuando estamos divididos entre la fantasía y la realidad. Por ejemplo, podríamos soñar con ganar la lotería, pero al día siguiente tenemos que levantarnos a trabajar. Y este tipo de esperanza puede durar mucho tiempo, manteniéndonos en un estado de limbo entre soñar y enfrentar la realidad sin tomar acción ni interna ni externamente. El segundo aspecto es la completa seguridad. Y la completa seguridad duele más. Duele más porque perdemos el contacto con la realidad concreta. Damos por sentadas las cosas sin asegurarnos que realmente sucedan. Esto puede llevar a situaciones dolorosas cuando nuestras suposiciones resultan ser incorrectas. Un ejemplo trivial sería suponer que un familiar pagó las facturas y no verificamos, y posteriormente descubrimos que no lo hizo. El tercer factor es el egocentrismo. Brevemente, diremos que el egocentrismo nos hace sentir seguros en una burbuja de expectativas irrealistas. Cuando alguien nos señala la realidad, nos enojamos porque nos saca de nuestra burbuja de seguridad y esto genera dolor debido a la irresponsabilidad de nuestras propias expectativas. Convengamos que este es solo una arista de cómo se manifiesta el egocentrismo. Todos estos aspectos requieren un estudio un poco más profundo. El asunto es empezar a manejar las expectativas sin caer en estas trampas. Y para eso podemos aprender a hacer planes, pero sin expectativas rígidas. Tenemos que esforzarnos, trabajar duro, pero entender que no hay garantías. Por lo tanto, esto nos ayuda a evitar la constante fluctuación entre ilusión y decepción, permitiéndonos avanzar y mejorar sabiendo que no siempre vamos a tener certeza absoluta. Finalmente, aunque todos hemos experimentado decepciones, podemos intentar nuevos enfoques y perspectivas para manejarlas mejor. Como verás, hay mucho por aprender y profundizar. Por el momento nos tomamos un recreo, un descanso para asimilar esta enseñanza. Nos encontramos en el próximo bloque, así que como siempre, te espero. Muy bien, seguimos y continuamos con nuestra discusión sobre las decepciones y cómo gestionarlas. Para empezar a trabajar en nuestras decepciones, debemos preguntarnos qué nos lleva a crear expectativas. Generalmente esto surge del deseo de bienestar y felicidad y de la creencia de que si algo en nuestra vida cambia, estaremos mejor. Sin embargo, cuando no estamos en paz con nuestra situación actual, ya sea económica, física o sentimental, tendemos a rechazar la realidad. Todo lo que buscamos lo hacemos desde un lugar de dolor y lucha. Y actuar desde el miedo o el malestar no es una buena motivación. Cuando tomamos decisiones desde estos lugares, a menudo no son las mejores y pueden llevarnos al arrepentimiento. El primer paso para evitar las expectativas dolorosas es observar y aceptar nuestra vida actual tal y como es.
Esto implica encontrar paz con nuestro cuerpo, con nuestra situación económica y con nuestro estado sentimental, entre otras cosas. Al aceptar la realidad, comenzamos a dejar de sufrir por ella, lo cual es un gran avance. Luego de encontrar esa paz, es importante aplicar objetividad, porque no todo en la vida puede cambiarse. Debemos evaluar si la situación es modificable y si está en nuestras manos hacerlo. Y aunque tenemos un gran poder y una gran conciencia, debemos ser realistas y mantener los pies en la tierra. Aceptar nuestras limitaciones es crucial para avanzar sin rechazar nuestra realidad. Una vez que aceptamos nuestra situación, podemos tomar decisiones desde un lugar de paz, no de rechazo. Queremos mejorar no porque estemos insatisfechos, sino porque deseamos experimentar cosas diferentes y sabemos que podemos vivir de otra manera. La humildad es clave en este proceso de aceptación. A veces no podemos tenerlo todo y debemos estar agradecidos por lo que tenemos. Sentir gratitud, incluso por las cosas pequeñas, nos ayuda a manifestar mejoras. Al aceptarnos y valorarnos a nosotros mismos, evitamos dependencias emocionales y podemos establecer relaciones saludables. Cuando nos aceptamos, nos relacionamos mejor con los demás. No buscamos llenar nuestros vacíos con otras personas. Desde esa aceptación nos vinculamos desde un lugar de amor propio y equilibrio. Como conclusión, podríamos decir que es importante reconocer que las decepciones a menudo provienen de nuestras propias fantasías y expectativas. La honestidad sobre nuestras ilusiones y la aceptación de la realidad nos permiten enfrentar las decepciones con una nueva perspectiva. Como verás, hay mucho por integrar y por poner en práctica. Por el momento nos tomamos un recreo, un descanso para asimilar la enseñanza. Nos encontramos en el próximo bloque, así que como siempre, te espero. Muy bien, continuamos con esta aula express sobre las decepciones. En el bloque anterior mencionamos que a menudo fantaseamos e incluso podemos llegar a incluir a otras personas en esas fantasías sin considerar que ellas también tienen sus propias aspiraciones. Esta falta de alineación lleva a la desilusión y a la decepción. Ahora bien, este fenómeno ocurre en todas las relaciones, con padres, hijos, parejas y amistades también. Cuando alguien nos decepciona, tendemos a culparlos y decir, fulano me decepcionó. ¿Por qué? Porque esperaba otra cosa de él o de ella. Sin embargo, el problema radica en nuestro propio egoísmo, donde esperamos que los demás existan para satisfacer nuestras necesidades y cumplir nuestras fantasías. A veces, incluimos a personas en nuestras fantasías, en nuestras ilusiones, sin siquiera hacerlas partícipes. Cuando esas personas no cumplen con nuestras expectativas, sentimos decepción. Pero la realidad es que ellos no están obligados a cumplir nuestros sueños. Cada individuo es libre con sus propias fantasías y metas. Cuando nos sentimos decepcionados, debemos aceptar rápidamente que la decepción proviene de nuestras expectativas no cumplidas, no de las acciones de los demás. Nosotros mismos creamos esas expectativas y, cuando las personas no se ajustan a nuestras fantasías, nos sentimos defraudados. Es crucial recordar que nadie existe para hacernos felices, ni nosotros para hacer felices a los demás. Las relaciones se basan en la elección de compartir alegría y felicidad, no en la obligación. Si delegamos nuestra felicidad a los demás, estamos siendo irresponsables y esto tarde o temprano conduce a decepciones. La pregunta aquí es cómo equilibrar la responsabilidad de nuestras vidas y nuestras relaciones sin crear expectativas irreales. Convengamos que podemos tener planes y objetivos, pero debemos entender que no siempre se van a cumplir exactamente como queremos. Nuestra mente dual tiende a ver las cosas en extremos, éxito o fracaso, abundancia o carencia. Por lo tanto, debemos aprender a caminar un punto medio donde hacemos planes pero sin expectativas rígidas de éxito o de fracaso. Tanto el pesimismo como el optimismo crean expectativas que pueden llevar al sufrimiento, por lo cual es importante avanzar hacia nuestras metas con determinación, pero sin crear ilusiones firmes sobre el resultado. Cuando se trata de otras personas, es vital no forzar, manipular o insistir en que vivan sus vidas según nuestras expectativas. Cada persona tiene su propia libertad y no tenemos derecho a controlar su comportamiento para nuestra felicidad.
Probablemente estos puntos de vista, esta nueva apreciación que tenés acerca de las decepciones puede crear una fricción interna en tu interior. Por eso, vamos a tomarnos un recreo, un descanso para asimilar la enseñanza. Nos encontramos en el próximo bloque, así que como siempre, te espero. Muy bien, seguimos, continuamos. En el bloque anterior discutimos cómo nadie está hecho para hacernos felices y viceversa. Y destacamos la importancia de encontrar puntos en común en nuestras diferencias. Ahora profundicemos en otras fuentes de decepción como la idealización y la autopresión. La idealización es una de las causas comunes de la decepción, y esto suele ocurrir cuando ponemos a alguien en un pedestal, atribuyéndole cualidades casi perfectas. Un ejemplo típico es idolatrar a nuestros padres en la niñez y experimentar una desilusión durante la adolescencia al notar que también tienen defectos. Esta desidealización es un proceso natural, pero puede ser muy doloroso. Cuando idealizamos a alguien nos sentimos inferiores y propensos a la decepción. Otra fuente de decepción proviene de la presión externa, como las expectativas que nos imponen la sociedad, la familia o nuestras parejas. Muchas veces aceptamos esta presión y nos ponemos metas y responsabilidades que creemos necesarias para cumplir con esas expectativas. Esta presión puede ser paralizante, causando sufrimiento y estrés. Ahora bien, considera el objetivo de una flor. Una flor tiene como objetivo simplemente ser una flor. Una rosa no tiene que convertirse en un girasol para ser exitosa. Si aplicamos esta sabiduría a nuestras vidas, podemos dejar de ser tan duros con nosotros mismos. En lugar de imponernos múltiples tareas y logros, debemos enfocarnos en lo que realmente nos gusta y nos hace felices, liberándonos de la presión excesiva. Es crucial encontrar momentos conscientes para descansar y cuidar de nosotros mismos, y esto puede incluir prácticas como la meditación o la terapia emocional. Conectar con nosotros mismos nos ayuda a encontrar la paz y manejar mejor el estrés. Cuando estamos estresados, solemos abandonar las actividades que nos brindan paz. 5 minutos de meditación diaria pueden hacer una gran diferencia, ayudándonos a estar conscientes de nuestro bienestar. Otro punto importante es que tenemos que aprender a gestionar nuestras propias decepciones resultantes de las expectativas que ponemos sobre nosotros mismos. Reflexiona sobre cuánta presión te pones y cuánto de esa presión es heredada de otros. Convengamos que no podemos vivir la vida que otros desean para nosotros. Debemos diseñar y forjar nuestra propia vida y objetivos, sabiendo que es posible ajustar esos objetivos en el camino. Otra fuente de decepción son las mentiras. Muchas personas detestan las mentiras porque buscan controlar la verdad para evitar el dolor. Sin embargo, no podemos forzar a otros a decirnos siempre la verdad. Debemos enfocarnos en cómo nos sentimos ante la posibilidad de ser engañados y trabajar para sanar esos sentimientos. La decepción por la mentira está en nuestro interior y necesitamos afrontarla para poder sanarla. En resumen, podemos decir que las decepciones surgen de expectativas no cumplidas, idealizaciones, presiones externas y la búsqueda de la verdad absoluta. Al aprender a aceptar y gestionar estos factores, podemos encontrar paz y reducir el sufrimiento. Como verás, hay mucho por integrar y por poner en práctica. Por el momento nos tomamos un recreo, un descanso para asimilar la enseñanza. Nos encontramos en el próximo bloque, así que como siempre, te espero. Muy bien, seguimos, continuamos con esta aula express destinada a las decepciones y vamos a profundizar en algunos aspectos que ya hemos mencionado y que también pueden causar decepciones, como las mentiras, la presión sobre nuestras pasiones y las expectativas en las relaciones. Es importante aceptar que todos mentimos en algún momento. Las razones pueden ser muchas, desde salir de situaciones incómodas hasta obtener beneficios a corto plazo. A veces se trata de mentiras blancas, otras veces mentimos porque vivimos en una fantasía. En fin, lo que tenés que tener en cuenta es que si alguien se miente a sí mismo, es probable que también te mienta a vos. Ahí tenemos que preguntarnos por qué nos afectan tanto las mentiras. ¿Será que depositamos en otros responsabilidades que son nuestras?
Cuando dejamos de delegar nuestras responsabilidades en otros y asumimos el control de nuestras vidas, las mentiras pierden su poder sobre nosotros y se convierten en un problema de quien miente, no nuestro. Más adelante vamos a destinarle un tiempo particular al tema de las mentiras, pero avancemos en esta aula express. Es común tener la ilusión de convertir nuestra pasión en nuestro sustento económico. Sin embargo, esto no siempre es fácil de lograr y puede llevar a la decepción. No debemos poner presión sobre nuestra pasión esperando que nos genere ingresos inmediatamente. Es más sabio tener un trabajo que pague las cuentas mientras dedicamos tiempo constante a nuestra pasión, permitiendo que crezca y se solidifique sin la presión de resolver problemas económicos. También podemos tener expectativas en nuestras relaciones y en la autonomía que a veces tenemos. Las decepciones en las relaciones también pueden ser causadas por expectativas poco realistas. Supongamos una persona que es codependiente, que puede poner toda su atención y expectativas en su pareja, lo cual eso termina siendo una acción poco saludable. Cada miembro de una pareja debe ser autónomo para que la relación funcione mejor. Si una persona pone toda su conciencia en la otra, la que es más consciente debe inspirar a la codependiente a tomar las riendas de sus emociones. No podemos retroceder en nuestro crecimiento personal para no decepcionar a la otra persona. En cambio, debemos ser una fuente de inspiración para que la otra persona también trabaje en su crecimiento interior. Otro punto es que a veces podemos sentirnos decepcionados con todo y con todos. Y esto puede suceder cuando acumulamos decepciones desde la infancia sin resolverlas. También es común en personas que se sienten superiores a los demás. En realidad, este complejo de superioridad es una compensación de un complejo de inferioridad. Convengamos en que sentirse superior o inferior son dos caras de la misma moneda. La sensación de no ser lo suficientemente buenos. En resumen, podríamos decir que la clave para manejar las decepciones está en asumir nuestras responsabilidades, no poner presión excesiva sobre nuestras pasiones, mantener la autonomía en las relaciones y resolver las decepciones acumuladas desde la infancia. Como verás, hay muchísimo por hacer. Por el momento nos tomamos un recreo o un descanso para asimilar la enseñanza. Nos encontramos en el próximo bloque, así que como siempre, te espero. Muy bien, seguimos, continuamos. A medida que explores estos conceptos, vas a descubrir que las decepciones están profundamente arraigadas en nuestras expectativas y procesos internos. Estudiar nuestras expectativas es esencial para entender nuestra personalidad y corregir aspectos que nos generan sufrimiento. Por ejemplo, podrías darte cuenta de que no confías en vos misma, en vos mismo o en los procesos de la vida, lo que te lleva a querer controlar todo a tu alrededor. La desconfianza nos lleva a intentar controlar todo, desde situaciones hasta personas. Queremos que todo ocurra a nuestro modo y en nuestros tiempos. Sin embargo, pronto descubrimos que esto no es posible. Cuando no podemos controlar, pasamos a la manipulación, usando recursos emocionales para influir en otros sin que se note. Esto puede llevar a un ejercicio negativo del poder, imponiendo nuestras voluntades solo porque así lo decimos. Las expectativas están ligadas a la falsa esperanza, a la completa seguridad y el egocentrismo. El egocentrismo nos lleva a buscar nuestros objetivos a toda costa, sin importar a quién perjudicamos en el camino. Esto, junto con nuestros apegos y necesidades, puede crear un sistema interno que nos hace sufrir. Para entender las decepciones, debemos reconocer que son un proceso interno. A veces caemos en falsas esperanzas, extendiendo nuestra ilusión en el tiempo sin tomar acción. Y este limbo entre soñar y actuar genera sufrimiento. También podemos caer en la completa seguridad, dando por sentado cosas sin responsabilizarnos, lo que inevitablemente conduce a la decepción. Otro punto que tenemos que tener en cuenta y tenemos que empezar a revisar es la realidad de las promesas. Debemos ser cautelosos con las promesas. Convengamos que las personas pueden prometer amor eterno, pero lo cierto es que todos cambiamos con el tiempo. Una promesa hecha hace 10 años puede no tener validez hoy. Nuestra parte emocional necesita tiempo para procesar y entender esto. Ser
emocionalmente maduro significa reconocer la libertad y el cambio en los demás. La clave es ser flexibles y precavidos emocionalmente. No se trata de estar a la defensiva, sino de entender que las personas y situaciones cambian, mutan. Y mantener esta perspectiva nos ayuda a evitar decepciones constantes y a vivir en paz con la realidad. Como conclusión, podemos decir que hay muchos factores interconectados que activan nuestras decepciones y cada uno puede llevarnos a otro. Este claramente es un estudio amplio, complejo, profundo, pero empezar a comprender y gestionar nuestras expectativas es un buen comienzo. Estas aulas express pretenden darte a través de un flash una nueva óptica y una nueva visión sobre el tema para que puedas profundizar más adelante en el futuro si es que así lo deseas. Gracias por tu atención. Nos encontramos, Dios mediante, en el próximo tema, en el próximo bloque, así que como siempre, te espero.